La charla es acerca de la champeta como fenómeno social y como fenómeno económico. No voy a entrar en los detalles porque tampoco soy un experto en las características musicales intrínsecas de la champeta en términos de musicología, sino en términos de las relaciones de esos escenarios en la costa caribe colombiana con distintos tipos de música de distintos orígenes y de cómo la champeta comprende un proceso y un complejo social que va más allá y mucho más allá de la ejecución puntual de la música de champeta, de su performatividad musical. Y voy a insistir, porque pues me convidaron a hacerlo de esta forma, sobre el aspecto de la circulación de la champeta. En términos de los estudios sociales de la música, es importante entender cómo la música se reproduce socialmente y alcanza distintos sectores de la sociedad, audiencias, de acuerdo a sus dinámicas particulares. Explicando un poco esto. En las músicas vernáculas, las músicas locales, campesinas o urbanas, hasta comienzos del siglo XX, eran músicas que se ejecutaban localmente por músicos locales en eventos sociales locales. No eran músicas de escenario, no eran músicas de los medios de comunicación, porque tampoco existían. Eran músicas para la vida. Eran músicas para ejecutarse, disfrutarse y celebrar en vivo con las ocasiones correspondientes, las fiestas religiosas, las fiestas cívicas, las fiestas familiares, las conmemoraciones sociales, etc. Con la irrupción de los medios de comunicación y los medios de reproducción mecánica de la música, esa dinámica se altera. Se altera porque ya no va a ser la ejecución de la música para un público inmediato del cual forma parte de la misma escena íntima social, sino que se ejecuta la música para comercializarla. Se ejecuta la música para grabarla y venderla y reproducirla por medio de los distintos medios de reproducción, de la grabación de la música. Se ejecuta la música para transmitirla por emisoras de radio y más tarde de televisión. Se ejecuta la música para subirla literalmente en escenarios para unas audiencias que generalmente pagan o cuyos patrocinadores ponen un esfuerzo económico o un componente económico para la ejecución de esas músicas. Entonces, desde la invención de los medios de reproducción mecánicos de la música, mecánico es un decir, estoy tomando la expresión de Walter Benjamin, pero todos sabemos que es una reproducción eléctrica, electrónica, magnética, digital, en sus distintos periodos tecnológicos. Desde ese momento la dinámica de las músicas cambian y produce una serie de transformaciones sociales que van a afectar la esencia misma de la ejecución musical.
es a comienzos de siglo y las ciudades caribeñas de Barranquilla y Cartagena fueron pioneras con la industria discográfica, fueron pioneras en las Américas con la implantación de emisoras de radio y fueron pioneras del complejo del radioteatro de esas mismas emisoras en donde la emisora tiene un teatro o tenía un teatro en el que se ejecutaba en vivo, asistía público y desde allí se hacía la transmisión radial, que fue un fenómeno que fue bastante extendido en el mundo y particularmente en las Américas. ¿Cuál es entonces la genealogía que nos lleva a la champeta? Es a comienzos de siglo cuando se empieza a importar esta tecnología, se empieza a importar la tecnología de la grabación, inicialmente en cilindros de cera, de una circulación bastante restringida, y luego en discos de acetato, y inicialmente en la primera mitad del siglo XX fueron los aparatos domésticos que llevan a los hogares, a las casas de familia, la música por estos medios electrónicos o eléctrico-magnéticos, la radio y las vitrolas. Y muy temprana, de manera temprana, en Cartagena, unos personajes implementan una modificación técnica sobre esas vitrolas y les añaden un amplificador, un parlante. Y eso, de esa manera tan sencilla, se empieza a denominar pick-up. Pick-up o pick-up viene del inglés pick-up, que es el adminículo técnico del brazo del tocadiscos que hace la conversión del frotamiento de la aguja del tocadiscos y la convierte en impulsos eléctrico-magnéticos para su correspondiente amplificación o grabación o reproducción. ¿Sí? Y se quedaron pick-ups, se quedaron picos, ¿sí? Desde entonces. Es una invención simultánea porque el pick-up no solamente es un fenómeno colombiano, es también muy extendido en las Américas. En México les llaman sonideros, en Brasil también tienen su expresión particular, que incluso son motorizados, algunos son motorizados para desfiles, para carnavales, pero en general básicamente es una amplificación de potencia de la música. ¿Sí? Inicialmente con una tecnología limitada, ¿sí? Con aparatos electrónicos de válvulas, de tubos, como se dice, antes de la invención de los transistores. Y ya desde esa época, estamos hablando de los años 30, 40, ya se empieza a desarrollar esa dinámica del pick-up, inicialmente en Cartagena, pero rápidamente también en Barranquilla. Y las fiestas son animadas por esos pick-ups, las fiestas públicas, las efemérides. Va a afectar también al Carnaval de Barranquilla, en donde durante años el carnaval, antes me dicen los músicos y colegas investigadores en Barranquilla, que el carnaval, cuando no tenía el recorrido actual, iba por el recorrido antiguo, incluso tenía casetas en el recorrido del carnaval, y allí se amplificaba música en la mitad de la calle. El carnaval pasaba por los lados, ¿sí?
y en Barranquilla se generaliza en las épocas de carnaval la ejecución de los pick-ups, que van a ser entonces conocidos como fiestas de verbena, como verbenas, que todavía existen, pero ya no están en el recorrido del carnaval, sino existen en algunos barrios y que incluso llevan muchos años de continuidad de la ejecución de esas fiestas en verbena. Inicialmente estas eran las músicas disponibles que hubiera en grabaciones, en los discos, la música popular, bailable, festiva, que venía de las Antillas, de Venezuela o de las mismas grabaciones de música colombiana. Esto se empieza a transformar hacia los años 70, incluso un poco antes, cuando los picós se tratan de volver ejecutores de músicas exclusivas, y así se va a llamar uno de los fenómenos principales de la champeta, el exclusivo. ¿Sí? Cuando aquí todavía no llegaba la música caribeña, que después se vino a denominar salsa, ya los dueños de los pick-ups traían la música grabada, que no se vendía en Colombia, no había mucha audiencia para una comercialización de la salsa. Las casas disqueras y comercializadoras no le habían encontrado el motivo comercial, entonces los pick-ups importaban esta música salsera, y también la música muy característica puertorriqueña de aguinaldos, que es una música bailable, es una música muy característica. Cualquier conjunto músico puertorriqueño que se respete tiene sus piezas de aguinaldos, que son muy, muy alegres, muy contagiosas. Después, pues como sigue el ritmo comercial, ¿no? Las disqueras empiezan a importar salsa y se empieza a comercializar la salsa, y la salsa se generaliza en Colombia con las ya míticas llegadas de Richie Ray a Barranquilla, a Bogotá y a Cali, que son como la partición de aguas de la entrada de la salsa en Colombia. Y entonces ya los picos no tenían exclusivos en la salsa o en la música puertorriqueña, y se encuentran algunos de los dueños de estos picos con las músicas antillanas, con el mini jazz haitiano, con las músicas del Caribe francófono y anglófono, ¿sí? De países como Cuba, Haití, Jamaica, Trinidad o Martinica. Y inicialmente en estos años 70 principalmente se empieza tocando compás y mini jazz haitiano, ¿sí? Cadence de Martinica y Guadalupe, y algo del Caribe anglófono, tal como soca de Montserrat y Trinidad, y cadence de Dominica. ¿Sí? Y esto ya le va configurando las características más contemporáneas del picó. Estos importadores de discos escondían y a veces destruían las carátulas y borraban los sellos del centro de los long plays para que nadie supiera qué música era esa. ¿Sí? Y ellos las rebautizaban, estas piezas, ¿sí? Y las tocaban como exclusivos. Como eran músicas en inglés o en francés, ¿sí? Pues nadie reconocía, y la gente se inventaba unos estribillos a como podía, ¿no? Y rebautizaban las canciones con nombres curiosos y hasta cómicos en el aula popular caribeña de estas ciudades. Y luego se dan cuenta que también por casualidad unos de estos comerciantes contrabandistas
se encuentran en Europa con el mercado de la música africana y empiezan a comprar en Londres y en París, en los sitios de venta de discos, y a escuchar y a seleccionar ya música africana propiamente. Música principalmente del Congo, pero también de Camerún, pero también el Banga de Sudáfrica, el Highlife de Nigeria o el Makossa de Camerún que hemos mencionado, pero principalmente la mamá de las músicas africanas que son recepcionadas en Cartagena y Barranquilla es la música del Congo, llamada soukous. Pero el soukous es ya la música, la segunda etapa de la música que es tocada principalmente con guitarra eléctrica. La cadencia característica, aguda, casi que se podría decir chillona, de la guitarra congolesa es una segunda etapa en el Congo, ¿sí? En los dos Congos, porque pues Kinshasa y Brazzaville se dan cara con cara a ambos lados del río Congo, como si fuera una Budapest africana, solo que son dos países, pues uno es el que era llamado el Congo belga y el otro el Congo francés. Y lo que inicialmente va a engendrar el soukous es la rumba cubana. La rumba cubana de los años 30 viaja al Congo en viaje de vuelta, ¿sí? Porque los congos fueron traídos como esclavizados a las Américas, ¿sí? Trajeron sus ritmos, ¿sí? Son uno de los componentes claves dentro de las religiones afroamericanas en Cuba, con el palo de monte Congo, ¿no? Distinto de la tradición yorubá de los orishás. Y esa música congo cubana, ya procesada y orquestada por los cubanos, viaja de vuelta al África, se convierte en la rumba congolesa, ¿sí? Que al principio era muy parecida a la rumba cubana, ¿sí? Pero va siguiendo su propio camino musical, y ya a finales de los 50, 60, con la invención de la guitarra eléctrica, adquiere una orquestación característica en el Congo, y esta música es la que más resuena entre la población caribeña colombiana y que la que más tiene audiencia y éxito dentro de esto que la gente no sabía qué era, ¿sí? Se le empieza a denominar terapia en Cartagena y en Barranquilla, ya en los años 70, comienzos de los 80. Y empieza a circular esta música en los exclusivos de los pick-ups, ¿sí? Los comerciantes, entre unos 10 personas, pero hay unos 3, 4 protagonistas principales, van a Europa y luego a África misma a traer los discos para los picos. Y los picos la reproducen. Al poco tiempo, ¿sí? Se aventuran a plagiar ya de frente y ya montan reproducciones en vinilo, ya sea de selecciones o de los discos tales cuales, ¿sí? Y les cambian los nombres y los venden como, ¿no? Y se comercializan tanto en Basurto como en Cartagena, como en el Boliche en Barranquilla, hasta que se dan cuenta en las casas disqueras europeas y africanas y los amenazan que los van a demandar. Entonces ellos cambian la estrategia, ¿sí? Entonces ya no dejan de vender estos discos pirateados, literalmente, tal cuales, y se desarrolla una gran
circulación informal de cassettes, con todos esos éxitos champeteros o champetúos, ¿sí? Entonces, yo quiero notar lo siguiente: en la música comercial legal, formal, ¿sí?, son empresas comerciales, las emisoras, las discográficas, ¿cierto?, los empresarios de espectáculos que siguen un circuito comercial, que pagan sus derechos de autor, sus royalties a las distintas artistas y casas comerciales, ¿sí? Pero la dinámica del picó, ¿sí?, la dinámica del picó es diferente, porque no paga esos derechos y no circula por esos canales. El picó crea su propia circulación, ¿sí? El picó crea su propia circulación, crea sus propias geografías de circulación en las barriadas populares de Barranquilla y Cartagena, y poco a poco se va extendiendo a los distintos centros urbanos de la región Caribe colombiana, ¿sí? Champeta, bueno, ustedes han oído la leyenda del origen del término champeta, ¿sí? La champeta es en la jerga o en el aula local caribeña, particularmente en Basurto, el mercado cartagenero, el mercado popular, un machete mocho para limpiar pescado, ¿sí?, en el mercado, pero también es un arma, ¿sí? También es un arma que se puede camuflar fácilmente en la pretina del pantalón, entre los pantalones, y puede ser un arma que se exhibe en peleas o en actos delincuenciales. Y en el aula cartagenera se desarrolla el término champetúo, como quiere decir cuchillero, ¿sí?, una persona que va armada, ¿no? Y ya dentro de esa configuración de la escena social de la champeta, se va generalizando una segregación y una discriminación social hacia la champeta, porque eso es de esa gente, de esos champetúos, como quien dice, eso es una cosa del lumpen, de esas clases bajas, ¿sí?, con la que la gente bien no se mezcla, y eso es de esos barrios, de esa gente, ¿sí?, entre comillas, ¿sí? Se sigue desarrollando y ya se dan unos intentos por hacer covers de la música, de esa misma música africana, que ya para esa época, ya para los años 80, ya es predominantemente africana, ya no se importa tanto la música haitiana, la música del Caribe anglófono, sino ya entra, digamos, la fiebre de la música africana o terapia africana, como ya se nombra entre los mismos, digamos, entre el gremio y la escena picotera, terapia africana, pero la gente poco a poco va apropiando el término despectivo y se va apropiando también del término champeta, ¿sí?, como suele ocurrir en distintas ocasiones. Lo que empieza como un término despectivo pasa a ser un calificativo normal y socialmente aceptado. Se intentan hacer covers de esa música, lo cual se facilita por el desarrollo de las tecnologías digitales de la grabación y la evolución de los computadores personales, y con programas de edición, particularmente uno que es muy popular y muy difundido y muy fácil de manejar, que se llaman o se dice de marca Fruity Loops. Lo que se hace entonces es grabar unos riffs de acordes característicos de la champeta, y si acaso contratar a un guitarrista, ¿sí? En todos estos años digamos, de crecimiento de la champeta, es curioso, pero había un solo guitarrista, ¿sí?, un solo guitarrista de champeta, ¿sí?, yo por ahí tengo el nombre, pero no, que grababa para todos,
pero a él lo contrataban para hacer unos acordes y pues esto todo era procesado domésticamente por pelados y peladas que aprendían en los garajes de sus casas o en sus cuartos. Bueno, estas casas no tienen garajes en los barrios populares cartageneros y allí van haciendo una industria doméstica de edición musical, ¿sí? En donde ¿qué es lo que se hace? Se graban unos acordes, se manejan digitalmente, se reproducen, se editan, se ensamblan, ¿sí? Y si acaso se contrata al guitarrista que le dé un cierto toque de frescura original y lo que se aporta entonces es la voz de los cantantes, ¿sí? La voz de los cantantes que al principio son cantantes informales que cantan para los picós, pero algunos se empiezan a volver famosos. Empiezan a ser reconocidos, empiezan a hacer carreras como estrellas dentro de la escena picotera, ¿sí? Pero fíjese que todo esto mantiene a la champeta en un círculo restringido de circulación no comercial, formal, legal, ¿sí? Es comercial, por supuesto, pero dentro de la economía del picó, ¿sí? El picó genera su propia economía, ¿sí? Al picó lo que le interesa es que la gente vaya a la fiesta de picó, ¿sí? Lo demás es subsidiario. Al picó lo que le interesa es que la fiesta sea concurrida y es un complejo que tanto las entradas como el trago que se vende, como la comida que se vende, para los que ustedes conocen, para los que han estado, me imagino que casi todos y todas, en eventos de champeta, ya sea allá o acá, porque pues estos picós se mueven por todas partes, ¿no? Entonces ya se tiene, digamos, la tecnología, que es tecnología doméstica, para montar covers de champeta y en algún momento ellos o este conjunto de personas deciden componer, ¿sí? Componer champeta, ¿sí? Incluso hubo intentos de las disqueras, ¿no? Fruco y sus Tesos tienen un volumen de champeta con el Joe y con Wilson, cantando champeta, o sea, cantando música africana, ¿sí? Ustedes lo pueden consultar fácilmente, que no tuvo mucho éxito comercial en Colombia a comparación de otras de las realizaciones y grabaciones de Fruco, que incluso con otro nombre, porque ustedes saben que Fruco, de acuerdo a la música que tocaba, le iba cambiando el nombre al conjunto, ¿no? O era Piano Negro, o era Fruco y sus Tesos, bueno, ahorita se me olvidan las distintas acepciones de Fruco, y él se inventó también intentó incursionar con esta música de origen africano también, con unos covers y una que otra canción original. Empieza a descollar un picó por sobre todos los otros, el rey de los picós, el rey de Rocha. El rey de Rocha, por el corregimiento de Rocha, cercano a Cartagena, se convierte en el mayor picó, en el más exitoso, en el más adorado, el más seguido, porque esa es otra característica de la escena picotera. Los picós desarrollan fanaticadas, ¿sí? Son seguidores de los picós, ¿sí? Los seguidores del rey de Rocha se autollaman reinaldistas, ¿sí? Y van, y también hay picós grandes, unos 2 o 3, otros 2 o 3 en Cartagena y otros 2 o 3 en Barranquilla, ¿sí? Otros 10 o 15 medianos, ¿sí? Y un sinnúmero de pequeños picós comerciales que son un picocito, ¿no? Que sus dueños comercializan para eventos, para fiestas familiares, fiestas barriales, ¿sí? No, por supuesto, no con la potencia de esto, de los grandes picós. A raíz de la difusión de los intentos, o ya se da una dinámica de componer champetas originales, ¿sí? Ya no están plagiando, ya no están haciendo covers, ya no están reproduciendo
la música africana principalmente, aunque siempre queda ahí para animar las fiestas, poner uno de los clásicos para aprender al público. Y con el éxito de esos primeros cantantes se intenta hacer una comercialización, ¿sí? Inicialmente con un conjunto, bueno, este es otro giro de la historia, ¿no? Uno de los picos de esa época, el Picó del Conde, desarrolló una especial relación con San Basilio de Palenque. Era adorado por los palenqueros y el señor, el dueño del Picó, también adoraba a los palenqueros y él llevaba su Picó frecuentemente a Palenque, y Palenque, que es un crisol musical, ¿sí?, va a generar también unos de los músicos emblemáticos de palenqueros de la champeta, que ustedes conocen, ¿no?, como Viviano, como Luis Torres, ¿sí?, como Carlos King, Charles King. Y este Picó, con esa actividad, va a motivar, ¿sí?, unos cambios en la música palenquera. También el conjunto Son Palenque de Justo Valdés hace algunas incursiones también en este tipo de música, pero es sobre todo el conjunto de Viviano Torres quien va a tener más éxito en esa época, y que es contactado por una disquera y graban un disco que va a tener un cierto éxito, ¿sí? Va a tener un cierto éxito, pero Viviano no va a aceptar para las siguientes grabaciones todos los términos, digamos, comerciales, porque estos son contratos de exclusividad y que usted se compromete a esto y lo otro y tal. No les gustó mucho, se intentó hacer otro disco que no tuvo ni la 10ª parte del éxito del primero, entonces no despegó esa música de champeta. En esta época también se celebraban los festivales de música del Caribe, ahí en la Plaza de Toros de Cartagena, ¿sí? Y la escena de esa época internacional era de la cual era el principal protagonista en la música internacional, era el reggae jamaiquino, ¿sí? Entonces los músicos palenqueros, Viviano, ellos se asimilaban más a la onda del reggae, ¿sí? Adoptaron los colores jamaiquino etíopes, el peinado rastafari, los sombreros, la moda, ¿no? Y ellos trataron de meterse por ese lado, de ser parte de la escena del reggae en una versión colombiana. Se entendían como con una afinidad cultural, pero eso tampoco les despegó mucho comercialmente. Ya con los principales éxitos del Rey de Rocha, que se grababan en cassettes y circulaban, entonces también una disquera comercial aproximó a estos cantantes y sacaron un primer volumen con estos cantantes de esta época de la champeta. Una compilación ya de cantantes, de distintos cantantes, y ese también alcanzó a tener un cierto éxito comercial. Pero también se agarraron, también se pelearon por los derechos, por las condiciones que los músicos de champeta querían imponer sus condiciones, las de las disqueras dijeron, eso no es así, ustedes no conocen el negocio, ustedes no son los dueños del asunto, nosotros somos los dueños del balón. Se agarraron y la cosa no prosperó tampoco. Pero digamos, esos eran intentos de los músicos, ¿sí?, de descollar ellos como músicos comerciales e insertarse en el circuito comercial, que tuvieron esos intentos, ¿no?, con Fruco. Había también un músico barranquillero, se me olvida el nombre, las estrellas, Abelardo, ¿sí?, Les Étoiles, que se puso hasta nombre francés, ¿no? Les Étoiles d'Abelard, ¿no? Abelardo Carbonó, ¿sí?
Él trató también de tener, tuvo cierto éxito comercial, pero tampoco logró vencer las barreras del mercado y pasar más allá de una cierta circulación limitada comercial. Pero el Picó seguía su dinámica, la que ya había trazado, ¿sí? El Picó y los Picós, ¿sí? Los Picós se dedican entonces, los grandes Picós, ¿sí? Los 6 o 8 Picós más grandes, ¿no? Pero principalmente unos 6, los 3 más grandes de Cartagena y los 3 más grandes de Barranquilla, ¿no? Se dedican a producir exclusivos semanalmente, ellos mismos, ¿sí? Como eso es relativamente fácil de producir, entonces lo que hacen los artistas, ¿no? Es los artistas motu propio, ¿no? Intentan componer o componen unas canciones, las graban, ¿sí? Y los disc jockeys, ¿sí? Las tratan de pegar en la fiesta de champeta, en la fiesta de Picó. Mirando la relación del público, las van chuleando o las van descartando, ¿sí? Las que van quedando, ¿sí? Las empiezan a promocionar, ¿sí? Y las graban en compilaciones, inicialmente de cassettes, pero ya después con el advenimiento del CD y luego del DVD, en CDs y DVDs de los Picós, ¿sí? Pero ellos empiezan a fomentar la piratería de ellos mismos hacia ellos mismos. Entonces, ¿qué hacen los Picós? ¿Sí? Producen una compilación y la anuncian en las fiestas y ya va a salir la gran producción con los éxitos tales del Picó tal, ¿no? Y crean la expectativa en el público y la gente empieza a tratar también de hacer grabaciones, pues grabar con celulares en las fiestas o con grabadoras, ¿no? Tratar de comercializar en copias malas, ¿no? Y lo que hace es el Picó es que se lo regala a los piratas, ¿sí? Le regala las copias digitales a los piratas, ¿sí? Y las mandan a las emisoras, ¿sí? A los programas champeteros, ¿sí? Y las emisoras las empiezan o las reproducen, amplifican exactamente en la intención que tiene el Picó, ¿sí? Y los piratas los reproducen por centenares, a veces centenares de miles, ¿sí? Y la gente todas las compra, ¿sí? Y los Picós acolitan a los piratas para que los piratas vendan la música pirata del Picó en las fiestas de ese mismo Picó, porque eso no es lo que ellos persiguen, ¿sí? Ellos no persiguen ganancia, sino ellos persiguen es el prestigio del Picó, ¿sí? El Picó es un negocio de circulación local por fuera, y vuelvo a insistir, por fuera de los canales comerciales, y esto era lo que motivó esta investigación que nosotros hicimos en 2010 con mis estudiantes de la Universidad del Rosario en ese entonces, ¿no? Con Rafael de la Osa, que creo que también está invitado acá, o en Barranquilla, también con Jorge Giraldo y otros, con Nicolás Castro, y otro par con Alejandra Sanz, que incluso se han publicado los libros de algunas de esas tesis, y el estudio principal pues no fue publicado, pero esto era una investigación patrocinada por una entidad de investigación canadiense a través de la Fundación Getúlio Vargas del Brasil, que precisamente estaba haciendo una investigación en general de economías informales paralelas, ver cómo hay unas economías que no siguen los canales comerciales, ¿sí? Pero tienen toda una dinámica que usualmente no es reconocida como un fenómeno por sí mismo. Entonces, estas noticias que yo les traigo ya son arqueología, ya son prehistoria, porque mucha agua ha pasado debajo de los puentes desde 2010, desde hace 13 años que hicimos esta investigación en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, con todos los protagonistas de la escena champetuda o picotera de estas regiones. Los Picós siguen creciendo en tecnología. Eso sí, tienen la tecnología de punta para la reproducción. O sea, un Picó de estos grandes, de estos 6,
tienen la tecnología de punta internacional que es para tumbar paredes. Eso es tecnología para hacer conciertos en estadios. Eso es tecnología para hacer conciertos al aire libre en superficies gigantescas. Cuando el Rey de Rocha toca, se oye en un espacio público, se oye en media Cartagena, ¿sí? Eso es una cosa absolutamente poderosa en términos de potencia y de tecnología de la reproducción. De esta forma, el Picó va creando o ha creado una escena, como se dice en terminología de estudios musicológicos, o sea, un complejo social de público, reproducción musical, circuitos comerciales relacionados con esos dos técnicos y toda los distintos elementos que componen esta red de circulación. Ya les he mencionado las emisoras, los programas de champeta, ¿sí? Los técnicos y los encargados de logística que llevan a cabo estas presentaciones, todo el circuito comercial de venta de bebidas y comida que se da con esto, ¿no? Y por supuesto la fanaticada, el público que ha ido motu propio también implementando los estilos dancísticos, ¿sí? Y que ha tenido subsidiarios en términos de otras variaciones de la champeta, como se da en Cartagena con la implementación de músicas más juveniles de origen haitiano, que se empiezan a distinguir de la principal corriente champetera de origen africano, y esto es más de origen puertorriqueño, que también van, digamos, adaptando estilos internacionales, ¿sí? Y que va produciendo otros estilos de cantantes, y se produce una nueva generación. En esa época estaba surgiendo, en el 2010, de nuevos cantantes, cantantes más jóvenes que van adoptando estas músicas más contemporáneas puertorriqueñas, y que van creando toda una escena también, que es precisamente uno de los trabajos de este equipo de estudiantes míos, el de Nicolás Castro, que se ocupa de estos fenómenos más recientes también. Y es después de esta época, ¿sí?, que se da la irrupción de la champeta realmente en el circuito nacional, pero no por donde los pioneros creyeron que eran asimilándose al reggae, sino se les va a aparecer la Virgen, por decirlo de cierta manera, con el ascenso del reggaetón, ¿sí?, y la consolidación alrededor del reggaetón de las llamadas músicas urbanas, que es reggaetón y todas sus variedades, ¿sí?, que pues ustedes conocen. Eso tiene un estilo particular, ¿sí?, pero que no tiene un parentesco inmediato con la champeta. Son dos variantes rítmicas, melódicas y de estilo vocal diferentes, ¿sí?, pero, ¿sí?, para los públicos urbanos ya no tan especializados, esto se empieza a ver como parte de la misma onda de las músicas urbanas. Y va a ser esa generación, con Kevin Flores, con uno de los viejos de la vieja guardia, que es Mr. Black, que es el que va a lograr hacer el crossover hacia la música, hacia la música llamada urbana, conservando sus raíces champeteras, pero ya dentro, digamos, metido en una atmósfera que esa sí ya está en los circuitos comerciales nacionales, ¿sí?, y logran despegar e independizarse de los picos y volverse estrellas populares con bastante aceptación y bastante éxito comercial y económico para ellos mismos,
¿sí? Pero el Picó va a seguir su dinámica tal como la traía, ¿sí? Que es la de conservar sus fanaticadas, ¿sí? Sus localizaciones geográficas, ¿sí? En los barrios populares de Barranquilla, Cartagena y distintas ciudades. Yo no sé, no conozco de la escena champetuda en Valledupar, pero me imagino que hay algo de eso, ¿sí? Debe haber una reiteración. Además, no sé si hay picós propios en Valledupar, pero pues los picós cartageneros y barranquillos van a donde los llamen, porque ese es su negocio, ¿sí? Y el fenómeno se conserva en los límites autocontenidos que tiene la posibilidad de mantenerse, porque él no puede crecer más de ahí sin perder los dueños de los picos su autonomía económica, ¿sí? Porque si ellos entran a los grandes circuitos van a ser expropiados por las corporaciones, por las emisoras, por las disqueras, por los productores musicales, que son los que van a imponer las condiciones. Yo tampoco tengo noticias, como les digo, esta investigación la hicimos en 2010, yo después pasé a otras áreas de investigación. No tengo noticias cómo le ha ido a la champeta, tanto la champeta de los picós como la champeta de los cantantes que lograron incursionar en el mainstream de la música urbana. Por ejemplo, en Spotify, que es hoy el termómetro de los éxitos musicales y comerciales. Spotify es el vehículo del dinero en toda la música del planeta, ¿sí? Y todo, o sea, no hay que vender discos, la cosa es cuántos clics en Spotify le dan cuántos millones de dólares a Shakira por minuto, ¿no? O a todas estas grandes estrellas contemporáneas de la música pop y de la música juvenil, ¿no? Además de todas las músicas, porque pues, o se existe en Spotify o se está muerto, ¿cierto? En la escena contemporánea. Entonces, esos son las principales líneas de este análisis de la champeta desde la circulación, ¿sí? ¿Por qué se dice un fenómeno musical polifacético? ¿Sí? Porque no es solo una música, no es solo la ejecución de unos músicos, es la creación de un proceso social complejo, es la creación de unas dinámicas consuetudinarias y convergentes de unos públicos que están fidelizados con los picós a través de unos procesos identitarios, afectivos, emocionales y psicológicos, ¿sí? que hacen que estas gentes, que estas fanaticadas se mantengan fieles a esos picós y que se siga dando reiteradamente la fiesta de Picó con asistencias más o menos masivas, pues para los tamaños de los espectáculos o de los sitios donde se toca, ¿sí? Que son digamos, bodegas, espacios cerrados en donde se toca reiteradamente la música, pero también es muy propio, dada la tradición verbenera que les mencionaba de los años 50, 60 de los picós, cerrar calles, ¿sí? Cerrar calles es también una manera expedita de hacer una fiesta de picó. Se ponen unas tejas de zinc, se le ponen unos parales, se clavan, se cierra la calle, se pone una taquilla y se toca en la calle que está cerrada de lado a lado, que incluso eso viene de la verbena. La verbena también en los carnavales de Barranquilla hay fiestas de verbena que llevan 30, 40 años dándose consuetudinariamente, y son unas familias las que las patrocinan y la gente sabe a dónde ir, ¿sí? Y sobre esa infraestructura de circulación local del evento, el picó se monta también. Entonces es un fenómeno que implica, ¿sí? Que implica unas identificaciones, que implica
una particularidad estilística. La champeta crea su propio universo estético y afectivo. Ha creado su manera de bailar, su propia manera de expresar el erotismo, ha creado digamos, aulas y términos particulares, crea una comunidad técnico-musical de toda la gente que hace estas reproducciones y estas ediciones, y crea, pues por supuesto, una generación y una población de músicos e intérpretes que incluso tuvo, no sé si todavía, o sea, en los años 80, cuando se intentaban hacer estas presentaciones, también había conjuntos de baile, ¿no? que tomaron mucho de la estética africana, porque ustedes ponen sucus en YouTube y ven todo el estilo del sucus congolés, ¿sí? Que a veces es incluso más explícito eróticamente que las expresiones de champeta, que han sido tan criticadas por algunos sectores con miradas conservadoras sobre estas estéticas, pero también de allí se toman, se reprocesan y se reelaboran, ¿no? En estilos dancísticos, ¿sí? En estilos coreográficos, en modas de vestuario, y que se sigue reproduciendo semana a semana en esta dinámica festiva de los barrios populares del Caribe colombiano, pero centrados sobre todo en los contextos urbanos populares de Barranquilla y Cartagena, y en donde, hay que decirlo, tanto en Cartagena como en Barranquilla, la población palenquera, ¿no? En el barrio Nueva Colombia, en Barranquilla, es también uno de los epicentros, que es un barrio de emigrados palenqueros fundamentalmente, pero también en los barrios cartageneros siempre la población palenquera ha descollado dentro de todo este movimiento y esta difusión de la música de champeta. Bueno, eso es lo que tengo que decirles. Como ven, no he hablado de la música, no he dicho nada de ninguna tipo de entonación o armonía o melodía, de eso yo no sé. Algo he oído, pero no soy un experto, no me atrevo a opinar sobre eso. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que hagan el análisis musicológico, pero sí es interesante no solo la escena local, ¿no? Que ya les he relatado dentro de lo que nosotros pudimos conocer, ¿sí? Sino la escena transnacional. Es que es una cosa de locos, ¿sí? Es una cosa de una música que durante la época de la expansión imperialista colonial había las músicas locales en el Congo, ¿sí? Luego esas personas, algunas de esas personas son secuestradas y traídas desnudas a las Américas en la trata africana, ¿sí? Algunas de ellas son desembarcadas en Cuba y son traficadas en Cuba, ¿sí? Y ellos van a hacer una reelaboración de sus raíces bantúes Congo en Cuba, que va a ser parte del maravilloso, porque si hay un milagro musical en el universo es la música cubana, con todas sus variaciones y su dinámica absolutamente prolífica desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX, para generar la música de orquesta de rumba cubana, que vuelve a donde sus tatarabuelos en el Congo, y es retomado por músicos, por la escena musical urbana en Kinshasa y en Brazzaville, reprocesada como sucus, ¿sí? Primero como rumba cubano-congolesa y luego como sucus, ¿sí? Y luego traída otra vez, ¿cuántas vueltas cruza el Atlántico? Traída otra vez de África hacia las Américas, pero esta vez por una dinámica muy peculiar de contrabandistas musicales hacia Cartagena, en donde es reprocesada, primero escuchada y luego reprocesada de manera pirata por músicos locales, con todas las circunstancias de las cuales yo les he dado algunos de los elementos.